les voy a mostrar un poquitito el inicio de cómo vamos a empezar a armar los cuestionarios. Les voy a mostrar algunos tipos de preguntas y ahí vamos a ir armando un cuestionario que después, por supuesto, ustedes van a ir armando como respecto a su materia. ¿Se acuerdan? Yo cuando comencé a mostrarles el manejo del aula, me situé en una situación hipotética donde soy un profe de matemática, porque, bueno, una de mis ramas de trabajo es de la matemática, me siento más cómodo por ahí. Y ahora lo que les voy a plantear también es, desde ese punto, imagínense una evaluación que les voy a dar a mis alumnos con distintos ítems. Van a ver ustedes que las preguntas que vamos a ir viendo, algunas son complejas, algunas no tanto, y bueno, y cada uno va a ver cómo yo les voy a mostrar desde mi parte de matemáticas, pero lo que van a ver cómo pueden usar esas preguntas para la rama que les corresponda a cada uno. Lo primero que les voy a mostrar es mi cuestionario, lo que se supone que le voy a evaluar a los chicos, a ver si se ve. Sergio, A ver, ¿sí? te pregunto, ¿esto puede ser para un parcial? Puede ser. Después te voy a contar los pros y los contras. Dale. ¿Ven ahora la pantalla? Sí, se ve, Sergio. Sí, se Bien. ve. Bueno, esta yo le llamo autoevaluación porque es justamente el alumno al final es el que tiene el resultado. O sea, si bien yo soy el que después fijo los puntajes, automáticamente cuando termina de realizar la evaluación, el alumno recibe su puntaje, hasta inclusive puede recibir un feedback, o sea, una respuesta automática según vaya contestando las preguntas. Lo que por ahí sería conveniente siempre es tratar de, antes de armar las preguntas, tratar de hacer como acá yo tengo armadito un borrador de lo que yo voy a querer preguntar. Entonces, en base a lo que yo quiero ir preguntando, voy a ver qué tipo de pregunta voy a ir eligiendo. Acá justamente a propósito elegí varios tipos de preguntas para que vayamos viendo cómo se elabora cada uno. La primera que vamos a hacer es un verdadero o falso, que es la más simple de todas, y después vamos a ir complejizando un poquito el tema. Bien, si vieron eso, entonces voy a dejar de compartir. Esa sería entonces mi primera autoevaluación. Les cuento que este tema es largo, tiene muchas aristas. Hoy vamos a ver algo básico y en el próximo encuentro vamos a aprender a hacer varios detalles más que nos va a servir para ir puliendo las evaluaciones. Bueno, ahora les voy a compartir, a ver si me fui por acá. Les voy a compartir ya mi aula, donde vamos a empezar a armar ese tipo de preguntas. Bien. Ahora, ¿se ve esto? Porque si no... Sí, se ve. Listo. Bueno. Acá está entonces el aula mía, el aula en realidad una que creé para ir experimentando. Pero es parecida a la que ustedes van a tener. Lo que nos vamos a basar entonces es tratar de armar cuestionarios. A la derecha es donde nosotros hacemos clic y nos aparece todo el menú de nuestra aula. Y ahora nos va a interesar trabajar con, fíjense, el que está en azul, que se llama banco de preguntas. Y ahora les voy a contar cómo vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer son las preguntas. Vamos a elaborar preguntas, esta que les mostré ahí como ejemplo. Y al final de elaborar las preguntas, recién vamos a armar el cuestionario. O sea, no es que empezamos cuestionario y ya escribimos las preguntas, sino que vamos a ir al revés. Generalmente se hace así. Se arma lo que se llama un banco de preguntas, donde tenemos todas las preguntas a nuestra disposición. Y después, cuando queremos elaborar un determinado cuestionario, elegimos del banco de preguntas las preguntas que queremos.
Y ya que estamos, vamos a empezar primero. Fíjense acá dice banco de preguntas. Después dice categoría de pregunta, importar. Vamos a ir al banco, le hacemos clic y nos va a aparecer este menú con estas cuestiones. Una cosa interesante antes de comenzar a armar nuestro cuestionario es armar categorías. Y esto les cuento por qué. Van a ver que cuando empecemos a armar un banco de preguntas, vamos a tener la posibilidad de que esas preguntas se seleccionen en forma aleatoria. ¿Qué ventaja tiene esto? Que a un chico le toque una pregunta, a otro otra, a otro otra y así, y con eso disminuimos la posibilidad de copia, digamos, porque estamos generando preguntas al azar que no son las mismas que tiene cada uno. Por supuesto, cuando queremos generar preguntas al azar, vamos a tener que tener del banco de preguntas unas cuantas como para que no le toque a muchos la misma pregunta. Entonces, cuanto más alumnos tenemos, está bueno tener más cantidad de preguntas que se seleccionan aleatoriamente. Como las preguntas se seleccionan aleatoriamente, nosotros tenemos que decir desde qué lugar se van a ir seleccionando las preguntas. Por eso conviene que armemos categorías y entonces después, cuando vamos a seleccionar las preguntas, sacamos de determinada categoría aleatoria tantas preguntas, de otra categoría aleatoria tantas preguntas y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, nomás, voy a armar dos categorías, una que le voy a llamar rectas. Acá fíjense, le aparece añadir categoría, fui a la pestañita que dice categorías, bajo, bajo, bajo y voy a añadir categorías. Y dice por defecto, dejo lo que está por defecto y le pongo el nombre a mi categoría. Le llamé rectas. Si quiero, puedo describir a qué se refiere esta categoría, pero esa va a ser una descripción para mí nomás porque no ve nadie. Añado esa categoría y voy a añadir una segunda que le voy a llamar función cuadrática. Acuérdense que yo estoy armando la evaluación de matemáticas. ¿Y qué es categoría, padre? ¿Desde dónde empieza? Desde dónde empieza mi categoría son, por defecto acá, este aula se llama Educación en Línea Experimental. En tu caso va a aparecer el nombre de tu materia. Y debajo de ese nombre de materia vas a añadir las categorías y después todavía podés añadir categorías a esas que vos hiciste. Fíjate, acá yo añadí, entonces, acá están, función cuadrática y rectas. Inclusive, yo también puedo entrar a la categoría cada una, función cuadrática, por ejemplo, y añadir otras categorías que sea, que sea teoría y práctica. Entonces, voy a hacer preguntas con teoría y preguntas con práctica. ¿Se entiende? Sí. Voy a poner práctica. Después van a ver bien cuando seleccionemos que nos va a servir. O sea que interesante es empezar con las categorías porque después, si empezamos a armar preguntas sin categoría, cuando queremos utilizar al azar, se nos va a complicar. Sergio, ¿cómo es lo de las subcategorías? Vas a la misma categoría que generaste y ahí cómo... Exacto, ves acá, apareció, agregué las categorías recta y función cuadrática. Después fui a la función cuadrática y volví a agregar dos subcategorías que son práctica y teoría. Ahora voy a recta y voy a agregar de vuelta también dos categorías acá en la pestaña de categorías, que es teoría y práctica también. ¿Entiendes? Es como que armé dos categorías generales Sergio, y adentro dos más. Sergio, Sí. en Sí. todo caso hay que mirar siempre cuál es la categoría padre, es que dices, ¿sí?
Sí. Entonces voy a saber dentro de qué espacio estoy. Fíjense, cuando estoy agregando acá a la categoría, arriba me dice categoría padre. Estoy en rectas. Si quisiera agregar de función cuadrática, elijo función cuadrática o lo que sea. ¿Se entiende? En esta elección podemos hacer eso. Ahora estamos con rectas nomás. Yo puse teoría y creo que ahora va práctica. Esto es simplemente para que de entrada tengamos ordenado. Por supuesto que podemos empezar a generar preguntas sin este orden, pero después van a ver que se complica. Ya les digo por la experiencia, ¿no? Ahora entonces está, fíjense que acá en categorías... Una ¿sí? pregunta antes de seguir, puede ser. Yo no puedo crear las preguntas y después cambiarlas de categoría Sí. ordenarlas como a mí me guste. Sí se puede, por eso digo. Ok. El tema Bueno. nomás es que si vos empezás a crear un montón de preguntas, cada pregunta va a tener que pasarle a la categoría que vos quieras, pero se puede. O sea, no hay impedimento, digamos. Cuando empezás a tener muchas preguntas se complica porque quedan desordenadas. Bien. Generé, vamos a suponer que tenemos esta categoría, ustedes van a generar las que quieran, las que les parezca interesante. Y ahora vamos a ir, sí, a las preguntas. En la pestaña de preguntas. Y fíjense que ese es ahí donde vamos a ir cargando nuestro banco de preguntas. Y acá yo puedo elegir a qué categoría quiero que vaya la pregunta. Por ejemplo, voy a mi cuestionario, ese que les mostré hoy, y tengo la primera pregunta, es una pregunta práctica, así que, y se refiere a una función lineal, así que voy a ir a la categoría rectas, pero en la práctica. Y ahí voy acá, hay un botoncito que dice crear una nueva pregunta. Y acá aparecen las posibilidades de pregunta que tenemos en este Moodle. Una es arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calculada, opción múltiple, calculada simple, elige la palabra perdida, emparejamiento aleatorio, ensayo, numérica, opción múltiple, respuesta corta, respuestas anidadas, close, verdadero o falso. Estas son las posibilidades de preguntas, de tipos de preguntas que nos brinda este Moodle. Nosotros ahora vamos a comenzar con la más sencillita, una de las más sencillitas, que es verdadero o falso. Entonces elegimos la pregunta verdadero o falso. Y le damos a agregar. Ahora tenemos que poner un nombre a la pregunta, por ejemplo, una referencia. Todo esto que vayamos haciendo, nosotros nomás, los que confeccionamos las preguntas, vamos a ir viendo. El alumno no va a ver, por ejemplo, el nombre de la pregunta, pero sí nosotros vamos a poner un nombre que haga referencia a el contenido de la pregunta. Por ejemplo, mi primer pregunta de mi cuestionario es ¿cuál es el resultado de un ejercicio? Entonces puedo poner resultado de un ejercicio. Ejercicio, función lineal. Yo nomás voy a ver eso, pero me va a servir después para elegir las preguntas. Pongo el nombre de la pregunta y ahora va mi enunciado, que el enunciado se escribe puedo escribir con negrita, con colores, como quiera, inclusive podemos poner con imágenes. Así que eso se puede poner y no hay ningún problema. En mi caso, yo tengo acá un texto nomás. Voy a copiar el texto. El texto dice, le pregunto acá si el resultado de este ejercicio es -2. Acá tengo una ecuación nomás, lineal, y le estoy preguntando nomás si me diga si es verdadero o falso que el resultado es -2. Acá si quiero ser más claro podría escribirle, ¿es verdadero o falso que el resultado del siguiente ejercicio es 2? Entonces ahí queda bien clarito que él tiene que responder verdadero o falso. Bien.
Como les digo acá, podemos poner con negrita, como querramos, con distintos párrafos, y así nos va a ir quedando la expresión. Acá puedo poner esto negrita, hacerlo un poquito más grande. Después, para los que trabajan con matemáticas y fórmulas, les puedo mostrar unas posibilidades de escribir fórmulas más complejas, porque hay que escribir en un lenguaje distinto que se llama LaTeX. Bien, puse entonces el enunciado de la pregunta. Esta es la pregunta 1, el enunciado de la pregunta 1, que va a ser, la respuesta va a ser verdadera o falsa. Dice puntuación por defecto, fíjese acá, y dice 1. Eso vamos a dejar, no vamos a tocar, porque todo lo que es puntuación vamos a armar recién cuando armemos el cuestionario con varias preguntas. Así que le dejamos así como está. Realimentación general, ese sería como el feedback en general, así. Le podemos escribir bien respondido, bravo, respondiste todas las preguntas, porque esto es general, no es una realimentación de si respondió correcto o no, sino como le podemos dar tipo un aliento, o si no, no escribimos nada y no pasa nada. Yo no suelo poner la general, pero sí a veces las particulares. Bien, en mi caso, esta pregunta, el resultado correcto es el verdadero. Entonces acá, fíjese, dice respuesta correcta. Y tengo que elegir que la respuesta correcta sea verdadera. Y acá sí viene realimentación para la respuesta verdadero. Por ejemplo, puedo poner bravo, es la correcta. No sé, como ustedes quieran, ¿no? Y también tengo una realimentación por si él respondió mal. Fíjate de nuevo. Por ejemplo, ustedes van a ver qué tipo de realimentación van a elegir para las distintas preguntas. Después el resto no tocamos más nada, ni múltiples intentos, ni marcas, ni nada, y le damos guardar cambios. Y acá van a ver que apareció nuestra primera pregunta. La pregunta, la última, siempre la última pregunta que vamos armando, que vamos haciendo, aparece así en una franjita verde, como para orientarnos de qué es lo último que hicimos. Si yo quiero mirar cómo quedaría mi pregunta, fíjense que acá tiene el título, resultado de un ejercicio de función lineal, es el que le habíamos puesto a la pregunta. Y después tenemos, por ejemplo, gestionar marcas, que eso no nos metemos, pero ahí podemos duplicar la pregunta, podemos cambiar, o sea, editar de nuevo si nos equivocamos en algo, y podemos inclusive con la lupita ver cómo quedaría nuestra pregunta. Fíjense, así quedaría la pregunta para el alumno. El resultado del siguiente ejercicio es -2, seleccione una, verdadero o falso. Le voy a errar, voy a poner falso, y acá puedo enviar y terminar para probar. Se cortó, Sergio. No veo lo que vos estás haciendo. Espérate que está apareciendo una ventana nueva. ¿Se ve lo de abajo? Se ve la pantalla que estabas anteriormente antes de la lupa, Sergio. Para que acá levanta una ventana que capaz que no ve. ¿Y cómo hago para...? Esperen un cacho. Voy a la lupa, voy a abrir en una pestaña. ¿Ahí ven? No todavía. No todavía. No. Sí. Porque esta aparece con unas ventanitas emergentes. Que estoy, a ver, voy a ver... ya sé. Vamos para otra. Estás compartiendo solo la pantalla, Sergio. Sí, por eso. Ahora voy a compartir entonces la otra, Espera, aguántame un cachito. Claro, como compartir Windows o algo así. A ver, ahora voy a compartir la otra, a ver si se puede ver. Esta. ¿Ahí ven esa? Sí. Perfecto. Se ve. Bien. Esta, así que voy a tener que ir intercalando, así que tengan mi paciencia. Ahí yo puse en fijarnos, sería como la vista previa.
es lo que el alumno va a ver ahora cuando yo le haga después las preguntas. El resultado del siguiente ejercicio es -2 y le aparece el ejercicio y le aparece para que yo seleccione verdadero o falso. Como les decía hoy, voy a hacer a propósito, pongo falso, porque yo sé que es verdadero, y le doy a enviar, entonces de paso pruebo el formulario. Y acá dice ya lo que yo había puesto como feedback. Fíjate de nuevo, la respuesta correcta es verdadera. Esas, si yo quiero que muestre la respuesta correcta o no, y esos detalles después vamos a ir viendo, pero por defecto muestra siempre la respuesta correcta. Si quiero comenzar de un nuevo, fíjense, esto es para ir probando lo que después vamos a mostrarle al alumno. Sabemos que es verdadero el resultado, envía de nuevo, y acá sí, bravo, es la correcta. Entonces ya tengo mi primer pregunta de verdadero o falso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, no es fácil. No, por eso yo decía que voy a ir tranquilo porque tiene muchas vueltas lo que es cuestionario. Pero van a ver que una vez que le van tomando la mano, inclusive a veces las preguntas son complejas para hacer, pero una vez que armé una pregunta, después si quiero de ese tipo puedo duplicar y le cambio nomás el texto, cosas así, y hago de la misma forma. Entonces no estoy siempre acordándome de todos los pasos. Pero bueno, esos son detallecitos que después van a ir viendo. Múltiple choice se puede hacer acá, ¿no? Sí, todo se puede hacer, de eso que te mostré. Este era, como les decía, era la más simple de todas. Acá voy a cerrar y creo que voy a tener que compartir de vuelta la otra. Ahí que están viendo. La pantalla de edición de... La pantalla anterior que mandaste primero. Ah, ¿la que tiene el verde? Sí. Sí, la pantalla verde. Listo. El verde entonces es nuestra primera pregunta. Ya hice la primera de las 5, las 10, las preguntas que ustedes quieran. ¿Se entendió entonces verdadero o falso? Sería, voy a agregar pregunta en la categoría que yo quiero agregar, ¿no? Después, en agregar pregunta, busco verdadero o falso. Le doy el texto de mi pregunta y después abajo aparece que yo diga si justamente la respuesta correcta es verdadera o es falsa. Inclusive puedo poner una realimentación si responde bien o responde mal, felicitándole o dándole alguna pista para la próxima que tenga que resolver. Y le doy guardar y ya quedó mi pregunta. Ahora vamos a hacer otra pregunta que es opción múltiple, que es la que voy a hacer con la segunda que vamos a armar. Entonces vamos nuevamente, esta opción múltiple, a ver qué tipo de pregunta es. Vendría a ser como teórica respecto a rectas, entonces voy a entrar en la categoría de teoría, porque esta había entrado en la práctica. Fíjense que inclusive el Moodle, no sé si están mirando acá, a medida que ustedes vayan incluyendo preguntas en distintas categorías, le va a poner entre paréntesis cuántas preguntas tienen guardadas en esa categoría. Acá yo en rectas prácticas tengo una sola, que es la primera que creamos recién. Ahora voy a ir a teoría, voy a crear una nueva, pero de teoría. Entonces voy a esa categoría y voy a crear una nueva pregunta. Y ahora justamente lo que voy a hacer es la de opción múltiple. Elijo allá al final, dice opción múltiple. Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista. La ventaja que tiene esta de opción múltiple, por un lado, le puedo dar varias respuestas y que una sola sea la verdadera o la correcta, pero también puedo hacer que varias sean las correctas. En cualquiera de los casos puedo usar este tipo de pregunta que es opción múltiple. Entonces voy a opción múltiple, borro un poquitito de esto, y le doy a agregar. Estoy entonces en teoría de rectas. Le doy el nombre a la pregunta, a ver qué tipo de pregunta es marcar cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para una función lineal. Entonces le voy a dar afirmaciones respecto a una función lineal.
Es el nombre de mi pregunta. Y acá va el texto. Voy a copiar de lo que tengo. Y le pongo el texto. Dice, marcar cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para una función lineal. En este caso, a propósito, yo tengo varias que son, una o dos creo que son válidas. Entonces eso vamos a considerar. Puso el texto, puntuación por defecto dejo como está, realimentación general si ustedes quieren poner o no, y acá fíjense, acá aparece una variante, dice una o varias respuestas. Entonces acá yo selecciono si voy a permitir varias respuestas o permito una sola. En mi caso, como dije que son varias que van a ser verdaderas, entonces voy a permitir varias respuestas. Otra cosa interesante es barajar las respuestas. ¿Qué significa? Si yo tengo, imagínense, 3, 4, 5 respuestas, barajar las respuestas significa que eso aleatoriamente a un alumno le aparezca en un orden y a otro en otro. Entonces no siempre están en el mismo orden uno abajo de la otra, si es que quiero, si no, no marco esto y siempre van a estar en el mismo orden. Pero si marco barajar las respuestas, van a ir cambiando de orden según el alumno. Eso está interesante, también insisto para la cuestión de que el alumno no se copie con el de al lado. Después dice, numerar las elecciones. Acá podemos hacer que sean ABC, 1, 2, 3, con la I, con números romanos, lo que sea, o sin numeración, que aparezcan solo y no digan A, B, C, D. Vamos a dejarle A, B, C, D y que se numeren. Y acá vienen las respuestas. Yo voy a ir poniendo mis respuestas. Una es esta. Me fui. Espera, ahí está. Acá va mi primera respuesta. La pendiente corta el eje X. Eso no es cierto. Así que si quiero pongo realimentación o si no, no. Y como no es cierto, no voy a calificar. Y acá ya que estamos, les muestro. Fíjense, acá dice calificación. Calificación está en porcentaje, porque después vamos a tomar los puntos. Pero yo puedo poner distintos porcentajes. Hasta inclusive puedo penalizar si responde mal, entonces le resto un cierto porcentaje. Otra cosa también, en este tipo de preguntas, que es de opción múltiple, si yo tengo, por ejemplo, dos opciones que son las correctas, le voy a asignar 50% a una y 50% a la otra. Si tengo 3, voy a asignarle 33% y así. Entonces eso también hay que tener en cuenta. En este caso, si no me equivoco, yo voy a tener 2, así que le voy a asignar 50 y 50, pero esta primera que puse no es la correcta, así que no pongo nada. Elección 2, la ordenada al origen pasa por el origen, también es falsa, eso voy a poner acá. Háganme si no entienden lo que voy diciendo. Yo estoy armando solamente las posibilidades de esta opción múltiple. Y por acá, con la letra B se simboliza la pendiente, también es falso. Las rectas paralelas tienen igual pendiente, esa sí es verdadera. Acá. Las rectas paralelas tienen igual pendiente. Esa es verdadera, pero como hay dos verdaderas, le voy a asignar un 50% de lo bien, digamos. Y después otra que tengo, con la letra M se simboliza la pendiente, también es verdadero. Así que le voy a asignar el otro 50% de respuesta. Y acá sí puedo poner realimentación. Muy bien. O respuesta correcta. Correcto. Con lo que a ustedes se les ocurra. Si ustedes tienen más, acá yo tenía ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 respuestas. Pero si tienen más posibilidades,
le hacen clic acá en espacios en blanco para 3 opciones más y le van agregando más opciones, las que ustedes consideren que va para esa pregunta. Después, lo que está abajo no tocamos nada y le damos guardar los cambios. Guardamos los cambios. Y acá apareció solita esta pregunta, porque recuerden que la pregunta anterior estaba en la categoría práctica y esta pregunta está en la categoría teoría. Aparece en verde porque es la última que creé. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Ahí le voy a tener que compartir esto. Abrir enlace en una nueva pestaña. Ahí. Descomparto esto y comparto el otro. Voy por acá. ¿Dónde estoy? El hermano que dice eso, no. Aguánteme que quiero ver dónde está. Ahí está. ¿Ven ahí? Sí, se ve. Se ve. Bien. Acá entonces está el texto de mi pregunta. Marcar cuáles de las siguientes afirmaciones son válidas para una función lineal. Y acá seleccione una o más de una. Ahí le estoy dando una pista de que puede haber más de una que sean correctas. Y generalmente habrán visto ustedes también cuando rellenan algún formulario que si para seleccionar está en un cuadradito, es porque es probable que me permita múltiples selecciones. Y si estos son redonditos o circulitos, es probable que sea una sola la selección. Acá entonces me da posibilidad de que seleccione 2. Fíjense otra cosa, no sé si prestaron atención, pero el orden en que están las respuestas ya no es el orden en que yo las puse. ¿Por qué? Porque había marcado la opción barajar las respuestas. Si no hubiera marcado la opción de barajar las respuestas, acá aparecen siempre en el mismo orden y en el orden que yo haya puesto. Bien. Miro entonces, no sé, a ver, las rectas paralelas tienen igual pendiente, eso es correcto. La pendiente corta de eje no, la ordenada del eje no, la letra M simboliza sí. Y pongo enviar y terminar como para ver si está bien. Respuesta correcta, acá me marcan a la derecha, fíjense, correcto, muy bien. Como el feedback que yo le había escrito de realimentación cuando armé la pregunta. Si quiero practicar de vuelta, voy a comenzar de nuevo y selecciono, voy a poner algo que esté mal. Y le doy a enviar de vuelta y acá hay una que está bien, pero la otra está mal. Y me aparece. Y al alumno, si yo quiero, al alumno le aparece. Si yo no quiero, no. Por defecto le aparece. ¿Alguna pregunta respecto a esta pregunta? Valga la redundancia. ¿Por qué no apareció la otra? Yo sé que es sobre práctica o algo así, pero si vos querés que todas las preguntas estén juntas y no por áreas distintas, una por práctica, otra por teoría, no sé si me entendés, porque ahí le aparece pregunta 1 y la otra también le pregunta 1. Sí, porque una era de categoría rectas práctica, recta teoría. Pero sí puedo mostrar todas, ahora te muestro. Se puede elegir todas. Sí, es que vas a ver después la utilidad, porque para cuando yo tome al azar varias preguntas. Te voy a mostrar, sí. Otra pregunta, cuando el alumno obtiene la retroalimentación, ¿recién cuando envía todo este diccionario o pregunta por pregunta? Por eso es totalmente configurable. Puede ser pregunta por pregunta, puede ser recién cuando envíe, o inclusive puede ser que yo no quiera que tenga la realimentación. ¿Por qué voy a decir o voy a no permitir que tenga realimentación? Por ejemplo, si yo estoy tomando un examen que quiero que los alumnos no se copien o no se pasen las respuestas, entonces a ningún alumno le digo cuál es la correcta. Recién, al final nomás, le muestro la nota final
pero sin mostrarles la respuesta correcta como para que no le diga al compañero. Sergio, una pregunta. Sí. Hola, Nancy, Hola. ¿cómo están todos? Sí, ¿cómo andás? Quería saber cuando los chicos en el caso marcan las respuestas, ¿no? Vos Sí. tuviste la opción de hacer 2 intentos, ¿no? Para mostrarnos. Sí. ¿A los estudiantes se les puede inclusive ofrecer esa opción de que tengan 2 intentos? Pregunto porque por ahí en las materias más teóricas, por ahí se puede utilizar el cuestionario más para una reflexión o para una... Entonces tal vez esa es una manera. Sí, se les puede mirar. Vos después cuando configurás el cuestionario podés elegir cuántos intentos le permitís al alumno. Generalmente se recomienda elegir como mínimo 2 intentos. ¿Por qué digo 2 intentos? Porque puede pasar que en el primero al alumno se le corte internet, por ejemplo, o se le corte la conexión y quede colgado y ya no pueda hacer más. Entonces se le permite como mínimo 2 intentos, pero después vos podés seleccionar 3, 4, 5, los que vos quieras, y podés decir que, por ejemplo, la nota sea la nota más alta de los intentos que probó, sea un promedio de las notas, que la nota tenga penalización por cada vez que tiene un intento adicional. Eso lo configurás vos. ¿Algo? ¿Sí? ¿Quién tiene un auto ahí que tiene prendido? No sé qué. En un micrófono. ¿A mí? Ese era el ruido que tú escuchabas. Me acabo de tener un micrófono que estaba abierto. Ahí está. Y ahí abrió de vuelta. ¿Quién es? Sí, Nancy. Dejarle. Exacto. Exacto. Y creo que Dolores pedías, fíjate Dolores, si yo voy a la categoría padre de práctica y teoría, que es la que armamos, ahí me va a mostrar las 2 preguntas que tenemos armadas, que era lo que vos querías ver. Eso va a depender de cómo elijamos acá arriba qué categoría queremos, porque yo sé que está rectas, y dentro de rectas hay una división que es para teoría y para práctica. Pero si yo entro a rectas, ya veo las 2, que son acá como está, una que habíamos hecho de práctica y otra que habíamos hecho de teoría. Ok. Y así vos podés poner todas las que quieras. Sergio, una pregunta que estamos. ¿Sí? Nosotros nos aparecen las opciones de tipo de preguntas recién cuando creamos la categoría. Antes no podemos ver. Sí, si vos no creas categoría y vas a crear una nueva pregunta, ya te aparecen, mira. Ah. No hace falta, yo les di como, sería una buena práctica, sería una recomendación. Ajá. Como recomendación de buena práctica, comenzar con categoría y después empezar con el resto. Perfecto. ¿Algo más? ¿Quieren ver otra pregunta más? Ensayo. Bueno, pero eso podemos mirar nosotros, sí. No, yo voy a ir por orden, así que no se preocupen. Está. Voy a tratar de abarcar todos los tipos de preguntas que les puedan servir a ustedes. Sí. Así que hoy es probable que abarquemos 4 o 5 y el próximo encuentro otro más y así vamos yendo. Sergio. ¿Sí? Probablemente lo que después haga falta es reforzar esta idea del sentido de la categoría, que yo lo puedo intuir, pero todavía eso no se ve, ¿no es cierto? Sí. Por eso no quiero llenar de muchos datos, por ahí van a tener ya la próxima. Yo voy a cargar un par de preguntas más, pero si quieren imaginarse el sentido de la categoría, yo les había comentado que
cuando vamos a armar el cuestionario, o sea, el cuestionario sería lo que va a tener muchas preguntas, nuestro formulario de preguntas, digamos. Esas muchas preguntas que van a formar nuestro cuestionario van a salir del banco de preguntas. Y una posibilidad que se usa mucho es que nosotros elijamos aleatoriamente las preguntas, como le comentaba, para que los chicos no se copien y no se vayan pasando las respuestas. Entonces, es bueno tener categorizadas las preguntas, porque yo puedo decir, bueno, voy a hacer 2 preguntas de teoría de rectas, voy a hacer 5 preguntas de práctica de rectas, y entonces en la categoría de teoría de rectas tengo, por ejemplo, 15 preguntas, pero aleatoriamente voy a seleccionar solo 2 de esas 15. En la categoría de rectas práctica tengo 40 preguntas, pero aleatoriamente voy a seleccionar solo 5. Entonces es más difícil que se vayan repitiendo las preguntas. Por eso conviene el tema de las categorías, porque si yo tengo todo junto, la selección al azar de eso todo junto se va a mezclar teoría con práctica y los temas que yo vaya teniendo. No sé si un poquito más claro quedó. Sí, se entendió mucho mejor. Sí, Sergio, quedó bastante más claro. Bien, eso es bueno, eso es bueno. En concreto es como que se establecen varios cuestionarios para más el que estudiante. cuestionar, no, el estudiante va a ver uno solo, que es el que vos vas a armar. Atrás de cada pregunta van a haber muchas preguntas, eso sí. Ahora, después cuando armemos el cuestionario se van a dar cuenta, anoten este momento. Claro, cuando lo hacíamos en papel, que antes cuando hacíamos los cuestionarios en papel, por ahí poníamos fila 1, fila 2. Entonces tratábamos de que a fila 1 y a fila 2 le toque la misma cantidad de preguntas referido a un tema y la misma cantidad de opción múltiple o para desarrollar, y que eso no sea diferente en las distintas filas, por ejemplo. Tal cual. Acá. Me imagino yo que las categorías pueden ser, por ejemplo, si yo les di a los chicos a leer 3 bibliografías, armo una categoría por cada una de esas bibliografías y luego la X cantidad de preguntas que quiero que aparezca de cada una de esas en el cuestionario. Genial, sí. Eso para tu materia es al pelo. Y vos vas a decir después cuántas preguntas aparecen. Bien. ¿Alguna preguntita más? Sí, pero yo te había dicho si podía servir para un parcial esto. Sí, sí, sirven. Vos me decías que no mucho porque no sé por qué ese que... No, te dije que sí, pero ten en cuenta ciertas cosas. Si quieren les cuento. Hay una cuestión básica, que es que los alumnos a nosotros nos ganan siempre en cuanto a uso de tecnología. Entonces, depende cómo nosotros configuremos nuestros cuestionarios, ellos sacan una foto de lo que van armando y le mandan al grupo de WhatsApp a todos los chicos y van diciendo, mira, esta es la correcta, esta no es la correcta, dependiendo cómo controlemos nosotros esa situación. Una forma de controlar esa situación es justamente generando preguntas al azar para que sea difícil que la que le toque a uno le toque al otro. Pero eso no garantiza que no se copien. O sea, si vos querés un super parcial donde querés que esté especificado que los chicos no se copiaron las respuestas, qué sé yo, no sé, para mí particularmente todavía no me convence considerar esto como un parcial, salvo que tengamos, por ejemplo, cierto control. Digamos, abrimos hoy a las 4 de la tarde el cuestionario y cerramos a las 5. Eso es lo que pensaba, dar un horario. Claro, pero también tenés que garantizarte que todos los alumnos entren en ese horario. No ese que diga, yo no tengo conexión, no puedo entrar solo en la noche, tengo que ir a la casa de mi tía. Sergio, esas cuestiones se complican, ¿sí? Y el tiempo de realización también se puede regular, sí, ¿no es cierto? También regular. Por ejemplo, darles 20 minutos o media hora nomás para que respondan y ahí se terminó el tiempo. Tal cual, se te termina el tiempo y bueno, mandaste. Esa también es una buena ventaja
si nosotros queremos disminuir esas cuestiones, hacer nosotros el cuestionario, por ejemplo, una vez que tengamos armado, tratar de ir respondiendo nosotros cómo respondería el alumno y calcular estimativamente cuánto tardarían en responder si saben más o menos casi todas las respuestas. Supónganse que ustedes hacen el cuestionario y prueban y van respondiendo y les dio 10 minutos, 15, y bueno, le dan al alumno 20, 30 minutos, un poco más, y cierran. El cuestionario se puede hacer eso, así que eso no hay problema. ¿Y eso dónde se configura? Cuando se arme el cuestionario, que todavía no estamos armando, solo estamos armando el banco de preguntas. Ah, bien. Cuando armemos el cuestionario y digamos, tomo esta pregunta, tomo esta otra pregunta de esta categoría, tomo esta otra de esta otra categoría y así. Imagínense que nuestro cuestionario va a ser una planilla donde la pregunta 1 sale de un lugar, la pregunta 2 sale de otro, la pregunta 3 sale de otro, y así sucesivamente se arman las 5 preguntas, supónganse. Un supermercado de preguntas. Y sería como ir eligiendo un supermercado de preguntas. Cuando van a ir viendo si le toman la mano a esto, ustedes ahora, por ahí va a costar hacer preguntas, pero una vez que ustedes van armando las preguntas, se les va generando el banco de preguntas. Entonces, el año que viene, supónganse que este año armaron 50 preguntas, el año que viene ya tienen 50 preguntas armadas, van a armar otras 50, no sé, y ahí van armando su banco de preguntas, y lo rico de cuanto más grande es el banco de preguntas, es más difícil que le toque la misma pregunta a todos los chicos. Y acuérdense que la respuesta es automática, o sea, no es que si tengo 1000 preguntas, yo tardo 1000 horas en corregir porque el sistema corrige solo. ¿Vos crees que vamos a seguir de cuarentena el año que viene? Pero estos recursos, Dolores, Sí, vas a poder sí, seguir usando. Sí, O sea, por no supuesto. significa que vas a dejar de usarlos. Por supuesto. Sí. Yo, por ejemplo, Sergio, sí, te hago una consulta. Y lo que charlamos en el encuentro anterior en relación a los grupos, ¿no? ¿Podría aplicarse también como filtro para esta situación? O sea, el cuestionario le llega solamente a un grupo, lo puedo hacer en diferentes etapas para evitar un poco también esta cuestión de que se puedan copiar o ese tipo de cosas. ¿Podría funcionar como combinado o no? sí, esa es una buena posibilidad. Dividir en grupos, es decir, el grupo tal les toca hoy de 5 a 6, el otro grupo mañana de 4 a 5, y así, para evitar justamente que todos juntos entren. Sí, puedes hacer. ¿Alguna preguntita más? Sergio, nada que ver, pero ahí me recordaron. ¿La charla sobre grupos está guardada en el aula virtual en algún lado para...? Sí, para sí, está en el descargarla? aula donde dice videos propios, si no me equivoco, videos o videos del curso. Bueno, Hay una porque pestañita especial donde están los videos. Ese me fue del interesa. viernes. Sí, ese Ah. está guardado. Algunos vagamos y no asistimos. Muy mal. Pero yo uso grupos, pero bueno, me perdí esa charla. Sí, fíjate, en una pestañita está el video. Gracias. De nada. Vamos a una pregunta más, ¿les parece? ¿Se me callaron? Sí, Sergio, sería buena una pregunta donde nosotros que trabajamos más con interpretación de texto, digamos, podría ser algo de ensayo, una cosa así. Me parece que esa es la pregunta más adecuada por ahí para Bueno, vamos a un ensayo. humanidades, sí. Les cuento qué significa el ensayo. Vamos al ensayo. Fíjense acá en todas las alternativas de vuelta. Voy a la categoría que yo quiera, supónganse vamos a hacer... Sergio, ¿lo tenés compartir en la pantalla? Ah, perdón, no compartí. No estaba compartida, esperen un cachito, ahí voy. Pestaña, 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 editar preguntas, esto ya cerré, acá. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Listo, esperen que yo cierre, ahí está. Bien, esto yo les había mostrado, rectas, no sé, supónganse a ver si yo creo que tengo una para ensayo. La función cuadrática, listo, ahí está. Voy a mi categoría, función cuadrática,
y es una categoría de teoría. Entonces voy a función cuadrática, teoría. Y voy a armar un ensayo. A ver, les cuento en qué consiste el ensayo. El ensayo es una de las pocas preguntas, es la única, creo. Sí, es la única. Que yo voy a tener que calificar manualmente. No se califica automáticamente como las preguntas que les estoy mostrando. O sea que si yo incluyo una de esta pregunta ensayo en un cuestionario, supónganse que son 5 preguntas y la quinta es un ensayo. 4 preguntas voy a tener la nota automática y la quinta recién el alumno va a ser calificado cuando yo vea esa pregunta y yo le ponga a mano el puntaje. ¿Por qué? Porque es una pregunta donde el alumno va a tener que escribir la respuesta en aproximadamente 15 renglones como máximo. Entonces son preguntas que yo, conceptuales, digamos, donde yo quiero que el alumno me escriba cosas y que yo las evalúe leyendo lo que él escribió. Entonces esta pregunta, sí. ¿Y la pregunta de respuestas cortas es similar o es otra cosa nada que ver? No, porque las respuestas cortas yo voy a poner el resultado. O sea, por ejemplo, yo voy a poner hoy es lunes y el lunes le pongo un recuadrito sin nada y él va a escribir lunes y después yo voy a comparar si escribió lo que yo quería y se califica automáticamente. Pero este tipo de ensayos no, porque yo no puedo escribir toda la posible respuesta de él. ¿Se entiende? Ajá, ok. Habrá que probar después, pero yo había pensado que tenía que escribir justamente una respuesta corta con sus propias palabras. Claro, eso de respuesta corta sí yo puedo calificar, pero tiene que ser corta. Una frasecita, yo les voy a ir mostrando eso también, porque tengo acá en mi lista de preguntas que les voy a mostrar cómo se considera ese tipo de preguntas. La desventaja de ese de respuesta corta es que yo tengo que escribir tal cual o todas las posibilidades que hay de respuesta. Por ejemplo, si tiene acento o no tiene acento, si pone con mayúscula, pone con minúscula, posibles errores que pueda cometer, porque si no, le va a dar que está incorrecta y por ahí se equivocó, tenía que haber puesto con acento y puso sin acento. Pero eso les voy a mostrar. Por eso corrige automático. Eso les voy a mostrar cuando hagamos respuesta corta. Vamos entonces a esto que les comentaba, que es lo que me había pedido el ensayo. Entonces, recordemos que el ensayo no se evalúa automáticamente. El ensayo yo voy a tener que evaluar manualmente. Entonces, agrego un ensayo. Me puse mi categoría, le doy el nombre a la pregunta. Ensayo, a ver de qué era mi... Esperen un cachito, ensayo. Y yo le pregunto acá, escribir con sus palabras los pasos que se debe seguir. Voy a escribir ensayo, función cuadrática. Gráfica, función cuadrática. Y acá le pongo el texto, lo que yo quiero. Acá, por ejemplo, yo le digo, escribir con sus palabras los pasos que debe seguir para graficar una función cuadrática. Ahí le estoy contando qué es lo que quiero que el alumno escriba. Esto acá, como verán en las otras preguntas, no le estoy tocando lo que está arriba, pero sí acá dice opciones de respuesta. Acá pueden tener, fíjense, dice formato de respuesta, generalmente le dejamos este que está, que es el editor donde el chico puede escribir con negrita, con colores o como sea, ya no es solo texto plano. Después dice requerir texto, requerir que los alumnos ingresen o es opcional. Ahí van a ver que yo puedo hacer que el alumno, en lugar de escribir en el texto que yo le pongo, el alumno me manda un archivito. Como si fuera una tarea, puedo hacer, porque puedo hacer que mande archivos adjuntos. Después dice, tamaño de la caja de entrada, fíjense que acá puedo elegir cuántas líneas quiero, hasta 40 como máximo. Líneas, imagínense, son los renglones. Entonces, si yo sé que él va a escribir mucho, le pongo muchos renglones. Si yo sé que la respuesta no lleva más de 2 o 3 renglones, le pongo
3, 4 renglones, por ejemplo, o 5 líneas. Eso va a depender de cómo yo quiero que sea su respuesta. Archivos adjuntos requeridos, eso si yo quiero o no. Acá yo le puse que no, pero si le pongo que sí, por ejemplo, digo que mando un archivo, acá voy a decir cuántos archivos le acepto. Por eso, supónganse que, a ver, acá voy a esta misma pregunta, donde le pregunté, escribir con sus palabras los pasos que debe seguir para graficar una función cuadrática. Él me va a escribir, tengo que calcular la raíz, tengo que hacer una tablita, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y yo le puedo poner acá, y además subir una imagen de una función cuadrática graficada. Eso, así como está, si yo le pongo que escriba solo texto, no va a poder hacer. Pero si yo le permito subir acá un archivo con una foto, por ejemplo, si él hizo en su carpeta y me saca una foto, ya estoy, el alumno va a completar este ensayo que yo le estoy pidiendo. Después acá dice información para el evaluador, eso es para uno, si uno quiere decir, bueno, recordar que si le falta tal cosa, le descuento punto, cosas así, sería referencia para uno. Y acá donde dice planilla de respuesta, es solamente el texto que va a aparecer en donde él va a escribir. Por ejemplo, voy a poner acá, escribí en este sector la respuesta. Ahora se van a fijar dónde aparece. Bueno, imagínense, armamos nuestro ensayo, guardar cambios. Y ahora les voy a mostrar la previa que les tengo que compartir. Aguánteme un cachito. Ahí. Ahora voy a dejar de compartir y le voy a compartir la previa. Voy acá. Ventana. Acá. Listo. ¿Se ve? Una ventana que dice pregunta 1. Sí, sí, se ve, Bien. se ve. Esto es lo que va a ver el alumno. Fíjese, acá está el texto de la pregunta. Escribir con sus palabras los pasos que debe seguir para graficar una función cuadrática. Y acá era el texto que yo puse. Escribir en este sector la respuesta. Además, si yo le había pedido esa imagen que él me mande, acá tiene el sector para que él suba su archivo y ponga la imagen que le pedí. Una vez que hizo lo que yo le pedí, él le va a dar enviar y terminar y no va a aparecer nada, porque no está evaluada esta pregunta hasta que yo la evalúe manualmente. ¿Se entiende? ¿Chan? ¿Ese fue un chan o qué? Sí, se entiende, Sergio. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Ven que tiene una ventaja? Que es que yo puedo pedir algo que no sea estandarizado, digamos, que no todos respondan más o menos como yo quiero. Pero la desventaja es que tengo que corregir a mano. Sergio, Sí. te pregunto, cuando vos combinás una pregunta de respuesta abierta como esta que es de ensayo con las otras que sí califica automáticamente, ¿el alumno puede recibir la calificación parcial o recibe o se le anula todo el resto de la calificación, de mostrar la calificación? No sé si me... Sí, te entiendo. Yo nunca usé este tipo de ensayo, pero si no me equivoco, el alumno va a recibir solamente la calificación cuando termine y yo le califique manualmente. Pero eso también es configurable. Ah, perfecto. Porque yo puedo decir, por ejemplo, imaginemos 5 preguntas y le hago 4 preguntas automáticas y la quinta un ensayo. Entonces las 4 le puedo poner que sume hasta 8 puntos y la quinta va a sumar otros 2 puntos si está perfecta o si no, depende de... Y ahí yo después le mando la calificación manual. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Voy a dejar compartir esto.
Ahora estoy acá. Cuéntenme si quieren saber algo. No sé si les parece, a ver, creo que hace una hora y pico estamos. Una pregunta sobre las preguntas de selección múltiple. Sí. Viste que vos tenías la posibilidad de subir imágenes, pero subir imágenes al momento de redactar la pregunta. Las respuestas siempre son textos. Sí, las respuestas son siempre textos. Ese problema solemos tener nosotros que los de matemática, que a veces queremos que la respuesta sea, por ejemplo, una fórmula o algo así, no puedo. Ah, bien. Está. Hay que invertir la pregunta cuando uno la piensa. Sí, esa es una alternativa. Suponete que vos tenés que decir, si vos querés que la respuesta sea una imagen, podés decir que a qué imagen corresponde tal cosa o algo así, y ahí pones la imagen en el texto de la pregunta y la respuesta que sean texto. Claro. Pero es una consulta con respecto al tema de uso. Por ejemplo, para evitar esta cuestión de que quizás se puedan copiar o pasar respuestas, ¿sería bueno si uno organiza el cuestionario automático por un lado y en un momento, y el cuestionario donde hay preguntas de desarrollo por otro, por el tema del tiempo que se le da para que responda? No sé si es claro. Ahí yo, a ver si pienso lo que vos estás diciendo, yo haría, si querés, un mixto, pero más en lugar de usar un ensayo, por ejemplo, usaría una tarea adicional. Entonces le das un cuestionario automático y si vos querés algo coloquial, así que el alumno responda cada uno distinto, le das una tarea junto con el formulario y podés ponerle en simultáneo. Suponete el cuestionario que lo conteste en media hora y la tarea le dejas un día para que termine. Y esas dos notas le suman la nota total, por ejemplo. Sí, claro, entiendo, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Marco, Karina, no sé qué les parece, si quieren sigo más o les parece que hasta acá tengo más preguntas, no hay ningún problema, pero no sé si están medio cansaditos. Hay que probar, yo creo que lo que hay que hacer es probar y ver en las teóricas, que es lo que las materias que uno tiene son todas teóricas, ¿cómo sería eso? Tengo ganas de probar. Pruebe, si a lo sumo te vas a equivocar nomás. Y se puede borrar y listo, sí. Quizás podrías volver un minutito lo de las categorías al principio o medio general que algunos estaban preguntando. Bueno. Pero por mí creo que hasta ahí estaríamos, ¿no? Por hoy. Dale. Sí. Una pregunta nomás. Sí. Esto aparece dentro del listado de calificaciones, ¿no? Al igual que todas las tareas. Sí, va a aparecer en calificaciones. A ver. Eso, Sergio, ¿cómo se ve después? Porque no armamos todavía un cuestionario. A ver, si me tienen paciencia les muestro uno armado, porque la idea es con el próximo encuentro vamos a armar el cuestionario. Aguánteme un cachito. Sergio, una pregunta. Sí. Tiene que ver, yo no sabía dónde ubicar un trabajo práctico, lo puse en tarea. ¿Es ahí sí, que va? Está bien, sí. El trabajo práctico, la consigna allí y lo que yo no sé cómo habilitar para que los chicos manden. Bueno, eso te pregunto después. Eso tenés que agregar tarea y ahí pones desde qué momento. Sí, puse la fecha. Sí, habilité como habías dicho la clase del martes. Entonces también es así. Vos o no sé quién fue que dijo de la fecha, sí. Sí, así. A ver, pero quiero ver si le puedo mostrar alguno. A ver. Que eso es después, ¿se acuerdan que yo les había dicho que íbamos a hacer hoy los informes? Vamos a hacer
en otro momento porque varios me pedían que los informes, este tema del cuestionario lo veamos antes. Entonces por eso decidimos cambiar esta cuestión. A ver, esperen que estoy armando cambiando una cosita y a ver si les puedo mostrar cómo quedaría. Aguántame un cachito, téngame paciencia. Creo que se va a poder. Yo uso, por ejemplo, este tipo de cuestionarios no para hacer parciales, sino para que el alumno se autoevalúe antes de un parcial, por ejemplo. 1 o 2 semanas antes le suelo poner una autoevaluación y entonces el alumno ve si está más o menos en condiciones y se da cuenta si le falta algún tema u otro, como para ver. Uy, acá parece que estoy lento, esperen que voy a probar en otro aula. Tengo varias, a ver, acá. Porque la ingeniería está colgada. Si quieren, vayan preguntando alguna cosita, no hay problema, mientras yo encuentro algo para mostrarles. Acá creo que tengo una. Autoevaluación. Y tengo que cambiarles. En un cachito. Ahí está. 4. 3. A ver. Aguántenme, tengan paciencia. Que esto está fuera de... ¿cómo? Off the record. Acá. Vamos a ponerle hoy, que día es, no sé cuánto. Es 12. Una preguntita que no es directa del tema, pero sí nos interesa. Con respecto al ingreso al libro, el espacio ese nuevo de biblioteca virtual, clave y acceso, ¿con quién hay que pedir o cómo se maneja eso? Yo lo consulté, Claudia, con Ariel y él me dijo que tenés que registrarte y viste que hay una parte que dice registrarse y ahí ya vas a recibir la clave o armás la clave. ¿Registrarse para el aula virtual, para ver el libro? No, para ver el libro. No, pero yo también quiero saber. Marco, yo entré al aula y no encontré el link de la biblioteca virtual. La verdad que solo fui a las clases porque no vi nada extra y distinto. Estaba ayer en el aula. Sí, como... Ajá. Uh-huh.
¿Y ese botón qué dice? Es un botón nomás. Ah, ok. Marco, lo que ocurre Gracias. puede ser que haga falta bajar con el scroll hacia abajo, ¿no? Por lo menos en mi configuración está bastante abajo. ¿Sí? Caiga la vista directa. Exacto, exacto. Les comparto rapidito, ¿están viendo esto que les mostré, una que dice previsualizar cuestionario? Sí, se ve, Sergio. Bueno, este es un cuestionario que armé, no me acuerdo ni de qué era, pero vamos a ver acá, les voy a mostrar cómo le aparecería al alumno. Fíjense, este es uno que hacemos en ingeniería. A ver, le da previsualizar y este tiene un tiempo de 30 minutos. A ver si me... Ahí está. Y acá, ¿están viendo que tiene un cilindro y unas cositas? Sí, sí. Sí, se ve. Fíjense, a la izquierda aparece la navegación por el cuestionario, donde son 4 preguntas que yo les estoy haciendo y le puse una pregunta por página. Acá abajo, el alumno está teniendo un contador donde le dice el tiempo que tiene, que le resta, para ir respondiendo. Y acá está el texto de la pregunta. Entonces, acá, por ejemplo, también le dice cuánto vale esa pregunta. En este caso, esta pregunta que me apareció acá vale 3 puntos. Acá me aparece a mí editar preguntas porque yo soy el que cree, pero al alumno eso no le aparece. Entonces él va contestando. Por ejemplo, acá yo hice una pregunta y tiene además una imagen. Entonces el alumno tiene que elegir qué corresponde. Por ejemplo, acá yo le pedí, no sé, el diámetro, un cilindro, se triplica, era de un ejercicio, y él va eligiendo las respuestas que se supone que son las correctas. Una vez que el alumno terminó esa respuesta, va a la siguiente página. Va a la siguiente, y acá ya es otra pregunta. Pregunta 2, también puntúa como 3, y acá él tiene que completar esto para Diego, por ejemplo, lo que vos preguntabas, respuesta corta, esto sería como una respuesta corta, donde acá pongo números. Por ejemplo, relleno ese espacio con números. El alumno va poniendo, una vez que está seguro de lo que está ahí, pone siguiente. Ahí ya voy en la pregunta 3, fíjese que en la navegación del cuestionario va marcando las preguntas que voy contestando. Pongo, acá está, por ejemplo, puntúa 2 puntos nomás, eso yo le puse así. Acá también van textos, no siempre son así las preguntas, porque estas preguntas están saliendo en forma aleatoria de alguna categoría. Responde, va a la siguiente. Acá también responde y va a la siguiente. Y termina. Bueno, si está seguro, ¿no? Guarda la respuesta y, por ejemplo, yo contesté, me quedaron 27 minutos, podía haber tardado mucho más, total, tenía tiempo. Enviar, yo estoy como un alumno, enviar todo y terminar, me pide que confirme y envío. Automáticamente, acá me dice a qué hora empecé el cuestionario, cuánto tardé y qué calificación tuve. Me salió un 4.50 por responder cualquier verdura. Pero nosotros a propósito en este cuestionario no le marcamos las respuestas correctas para que justamente el alumno nos saque una foto de pantalla y le muestre a sus compañeros cuáles eran las correctas y cuáles no. Solamente el alumno en este caso tiene el dato de cuánto se sacó. Se sacó 4.50 de 10. Sé que le fue bastante mal a este alumno, pero bueno, la próxima voy a estudiar más. Estudie más, Edolf. Sí, la próxima estudio más, perdón. ¿Se entiende? Así más o menos. Sergio, y Sí. ahí en esos casos te pregunto, ¿Cómo? ahí en esos casos, como este cuestionario que mostraste ahora,
los alumnos que quieren saber puntualmente cuál fue su error, ¿cómo proceden y cómo manejan eso ustedes? Eso depende de la política de la cátedra. Yo podía haber puesto en este cuestionario las respuestas correctas, entonces el alumno a medida que va avanzando le dice, en este le embocaste en 2, en este le embocaste en 1, y le va dando a medida que avanza las notas. Eso se puede hacer, no hay problema. Yo acá, a propósito, nosotros le sacamos por ese tema que les digo de que no se pasen las respuestas correctas. No, está bien, pero después que el alumno recibe esto, dice, bueno, a ver, me saqué un 4 y no sé por qué, ¿cómo hacen? Eso después nosotros solemos publicar los resultados después que se hizo todo. ¿Publican la respuesta correcta después? Claro, exactamente. ¿Y dónde se publicaría esa respuesta? Se le puede publicar en un PDF, entonces que baje y compare con lo que él hizo. Okay. En este caso, estos cuestionarios que generamos son referidos a los trabajos prácticos que le vamos pidiendo, son los ejercicios que ellos hacen. Entonces, nosotros, además de eso, ellos tienen clases de consulta, entonces después ven en qué se equivocaron. Claro, a mí me parece también que se pueden utilizar como estos cuestionarios, por un lado, como un entrenamiento en la práctica, en la capacitación, para que el alumno vaya aprendiendo y teniendo todos los feedbacks, y aparte otros, si eventualmente uno los necesita, como de evaluación puntualmente. Exacto. Sí, por eso les digo, por ejemplo, yo el que uso de autoevaluación, para que el alumno sepa en qué anda mal y en qué anda más o menos, ahí sí le pongo todos los feedback. Por ejemplo, mirá, fíjate, acá te equivocaste porque acá el resultado es tal cosa, fíjate en el libro que dice que tenés que hacer así. Entonces, le haces una devolución mucho más personalizada a cada respuesta. Yo puedo poner, si contestó mal, le puedo escribir largo, explicarle, mirá, contestaste mal esta pregunta porque la respuesta es tal cosa, fíjate que en el libro dice tal otra, y todo ese feedback le puedo poner cuando le doy la devolución automática.